Buenas tardes, licenciada. En este momento le voy a hablar sobre el ensayista Horacio Castellanos Moya. Hablaré de su biografía, sus estudios, datos importantes como los ensayos, obras y cuentos. Empezamos con la biografía. Horacio Castellanos Moya nace el 21 de noviembre de 1957 en Tegucigalpa, Honduras, país de donde era su madre, pero a los 4 años se muda para El Salvador, país de su padre. Ahí realiza los estudios de primaria y secundaria en el Marista Liceo Salvadoreño. Luego estudia literatura en la Universidad Nacional de El Salvador. En 1979 abandona el país y parte al extranjero a estudiar a la Universidad de York en Toronto, Canadá. Luego a Costa Rica en 1980. En México, en 1981, trabajó como periodista en la Agencia Salvadoreña de Prensa en los tiempos de la Guerra Civil de El Salvador. Luego vuelve a El Salvador en 1991 con el proyecto fallido de iniciar una revista. Fue redactor de 2 diarios, El Día y el Excelsior, además de corresponsal del periódico hispánico La Opinión de Los Ángeles en California. En 1992 vuelve nuevamente a El Salvador, pero en 1999 se traslada a España después de la publicación de su novela El Asco. Thomas Bernard en El Salvador en 1997, donde expone una crítica bastante fuerte a las costumbres y culturas de El Salvador. Tanto fue esto que su madre recibió bastantes amenazas de muertes dirigidas a Castellanos debido a los contenidos con el que él trataba algunos temas sensibles. En el 2001 vuelve a residir a la Ciudad de México. Reside en Estados Unidos, donde enseña en la Universidad de Lowell actualmente. Los abuelos maternos de Castellanos Moya, uno es abogado político y ligado al Partido Político Nacional, y la abuela Emma Moya Posada. También es poeta. Las principales obras de Castellanos Moya: novelas. Tenemos a La Diáspora, que en esta Castellanos Moya narra la degradación de los izquierdistas que participaron en la Revolución Salvadoreña, las turbulentas muertes que tuvieron los principales líderes del Frente Revolucionario Salvadoreño durante los llamados sucesos de abril en 1983. Entre las voces disidentes hay intelectuales y artistas, como el caso de Juan Carlos, que huye de El Salvador y se instala en la Ciudad de México a comienzos de 1884. Castellanos Moya en esta novela muestra la calidad de la narrativa de la lengua castellana. También está la novela El Fraile con las serpientes en 1996. Está también la novela del Asco, que esta habla de prácticamente critica bastante a la iglesia, a la educación, la política y a los políticos y a la gastronomía de El Salvador y hasta de su propia familia, por lo cual recibe bastantes amenazas. También está La Diabla en el Espejo, que obtiene un premio por esta novela en el 2001. Habla sobre una mujer madura de alta sociedad salvadoreña que sume la confusión del niño por el asesinato de su mejor amiga, que se llamaba Olga María.
el pozo en el pecho, indolencia, con la congoja de la posada tormenta. También tiene otras producciones como lo son poemas, el cuento de incertidumbre, futuras y transiciones en El Salvador, la metamorfosis de Sabueso, ensayos personales y otros textos. Y el pensamiento de Horacio Castellanos Moya, a él le duele El Salvador como le dolía a su compatriota Roque Alto y a Miguel. Su crítica en El Salvador y a los países latinoamericanos es bastante fuerte, porque revela el machismo latino, la discriminación hispana frente a lo que ignoran, su baja responsabilidad, pero también es crítico frente a la sociedad americana controladora, puritana, consumista y desapegada efectivamente. Moya manifiesta que algunos de sus pensamientos surgen en él cuando inicia a escribir. Es más bien como una especie de pulsión, como una especie de sonido que genera la energía que lo lleva a escribir. Castellanos Moya es una de las voces más predicadoras y originales de la literatura centroamericana de posguerra. Sus obras son bastante críticas en la temática retórica de la violencia, la gratuidad del crimen, los abusos de la derecha y de la izquierda, el deterioro de la justicia revolucionaria, el desencanto de los que lucharon por ella. Son algunos de los motivos que aparecen en todas sus historias, en las que hace gala de su estilo depurado, nervioso y contundente. Un eficaz uso del monólogo y del lenguaje coloquial son los rasgos que más lo caracterizan a él en su escritura. Para Moya, escribir en su país, El Salvador, es relativamente importante porque expresa hasta cierta parte las circunstancias del país y de la vida. Es una inspiración para sus escritos. Todas las experiencias, impresiones y situaciones que él vivió, de las que fue testigo, de las que escuchó, el aire que se respiraba, las propias cosas de la adolescencia que vivió. Les voy a hablar un poco sobre una obra bastante reconocida, Recuento de incertidumbre, culturas y tradiciones. Esta obra Castellanos Moya la publicó en 1993 en el libro Recuento de incertidumbre. Está formada por una colección de ensayos en los que abordan bastantes temas relacionados directamente con El Salvador y todos los acontecimientos históricos de esas décadas. Por ejemplo, el compromiso de los escritores salvadoreños con la realidad social de su entorno, reflexiones sobre la ideología del conflicto, la distancia existente entre las revoluciones civiles, pero abordó principalmente la temática de la posguerra. También tiene un ensayo con título de la política. En este ensayo, Moya manifiesta que la producción de los literatos no depende de su ideología política, así como también la calidad de sus obras, lo que estamos de acuerdo con la opinión, ya que la temática la aborda primeramente planteando el caso de David Escobar Galindo, que formó parte de la comisión negociadora del presidente Cristiani. Es bastante interesante la opinión que da Moya en este ensayo, ya que siempre se prejuzga a los escritores, especialmente en El Salvador y en toda Latinoamérica,